Secuencias especialmente problemáticas. Existen ciertas secuencias que resultan problemáticas para los hablantes en relación con su escritura unida o separada. La Real Academia Española propone ciertas explicaciones para estos fenómenos. ¿A dónde o a dónde? Cuando el adverbio interrogativo o exclamativo donde va precedido de la preposición a para expresar la idea de dirección a qué lugar, presenta la variante a dónde, de manera que ambas formas son correctas. Lo mismo ocurre en el caso de a dónde y a dónde, expresiones empleadas como adverbio relativo locativo. Ejemplos: ¿a dónde vamos a ir de fiesta? ¿A dónde te deja el bus? A mí me ha costado llegar a donde estoy. Iremos a donde mis abuelos. A donde quiera, como quiera, cuando quiera, quien quiera. Son un conjunto de relativos inespecíficos que usualmente se escriben en una sola palabra, pero es importante aclarar que también existe la posibilidad de escribir el relativo a o solo donde, cómo, cuándo y quién, y la forma verbal quiera por separado. En tal caso, el significado cambiaría a donde quiera, es decir, cualquiera que sea el lugar, a donde quiera, es decir, al lugar o en el lugar que desee la persona designada por el sujeto. Ejemplos: había decidido seguirla a donde quiera que fuera. Por mí se puede ir a donde quiera. ¿Con qué o con qué? La conjunción ilativa con que, de modo que, siempre se escribe en una palabra y sirve para introducir la consecuencia de algo que se ha dicho. Ejemplo: ese puente es muy peligroso, con que debes tener cuidado. También puede encabezar oraciones independientes que denotan sorpresa. Ejemplo: ¿con qué eso tramabas? Se escriben dos palabras cuando se trata de alguna de las siguientes secuencias. Primero, preposición con seguida del pronombre relativo que. En este caso, el pronombre relativo que puede ir precedido del artículo correspondiente, la, el, los, las, o también esta expresión puede ser reemplazada por el cual o la cual. Ejemplo: tenía la sonrisa con que, con la que o con la cual enamoraba a todos. Segundo, preposición con seguida de la conjunción que. Bastar con algo, estar de acuerdo con algo, tener suficiente de algo. Ejemplo: tengo suficiente con que haya ido a clase. ¿Por qué o por qué? ¿Por qué? Es la secuencia con la que se introducen las oraciones interrogativas que preguntan por una causa. Ejemplo: ¿por qué llegaste tarde a clase? En oraciones interrogativas negativas, la forma ¿por qué? No indaga por una causa, sino que se emplea para sugerir algo al interlocutor. Ejemplo: ¿por qué no vamos a cine? Porque corresponde al sustantivo masculino que significa causa, motivo o razón. Ejemplo: quiero saber el porqué de tu actitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una conjunción causal que expresa motivo. Ejemplo: me fui porque estaba cansada. ¿Por qué? Se utiliza cuando se introduce un complemento exigido por el verbo u otro elemento de la oración principal. Alegrarse por algo, apostar por algo, caracterizarse por algo, preocuparse por algo, molestarse por algo, sentir temor por algo, etc. Ejemplo: siempre apostó porque el Barcelona ganaría. En ciertos casos, la forma porque puede llevar en el medio en un artículo, el, la, los, las. Ejemplo: esta es la grave situación de salud porque, por la que, he pasado. Si no y si no. Si no puede ser un sustantivo que significa destino. Ejemplo: ¿qué si no me espera? También puede ser la conjunción adversativa que sirve para la introducción de un elemento que sustituye al negado en una oración. Ejemplo: ella no tenía miedo de la profesora, sino de sus papás. Cuando el elemento negado no está explícito, sino significa otra cosa que, o a más que. Ejemplo: sus lágrimas no eran sino la expresión de su tristeza. En ciertos casos, oraciones negativas e interrogaciones retóricas, si no puede equivaler a excepto, salvo o aparte de. Ejemplo: nadie duda de mi palabra sino tú. Si no implica énfasis cuando acompaña las expresiones no solo o no solamente. Ejemplo: no solo tengo hambre, sino sed. Si no es la suma de la conjunción sí y del adverbio de negación no. Ejemplo: ¿cómo quieres bajar de peso si no haces ejercicio?